Hola a todos y todas. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que suena a ciencia ficción, pero que ya está aquí, una forma de computación totalmente nueva, que se inspira nada más y nada menos que en el procesador más increíble que existe, el cerebro humano. Para entender por qué esto es tan revolucionario, primero tenemos que hablar de un problemón, un límite al que se está enfrentando toda la tecnología que usamos hoy en día. A ver, pensemos en cómo funciona un ordenador normal, el que tenemos todos en casa o en el bolsillo. Por un lado está el procesador, el cerebro de la máquina, y por otro la memoria. Están separados. Y aquí está el kit de la cuestión. Para hacer cualquier cosa, los datos tienen que viajar de un sitio a otro sin parar. Es un ir y venir constante que, como es lógico, consume una barbaridad de energía. Y ese atasco, ese ir y venir de datos, tiene un nombre técnico, el cuello de botella de von Neumann. Ojo, que no es algo nuevo. Llevamos más de 70 años con este diseño. Es la base de casi toda la computación, pero también es la razón por la que las baterías duran lo que duran y los centros de datos consumen la energía que consumen. Entonces, si el diseño actual tiene este problema de base, ¿dónde podemos encontrar un modelo mejor, uno que sea más eficiente? Pues la verdad es que no hay que irse muy lejos. La respuesta la tenemos literalmente dentro de nuestra propia cabeza. Y es que el cerebro es una auténtica pasada. No procesa las cosas una detrás de otra como un ordenador normal, sino que lo hace todo a la vez en paralelo. Y lo más importante, la memoria y el procesamiento están en un mismo sitio. No hay atascos, aprende, se adapta y todo esto lo hace gastando menos energía que una bombilla. Una locura. Vale, la idea es genial, construir un ordenador que imite al cerebro, pero para hacerlo hacía falta una pieza clave, un componente electrónico que sencillamente no existía. Fue un misterio que duró décadas. Pensemos en esto. Durante toda la historia de la electrónica, todo, absolutamente todo, se ha construido sobre tres componentes pasivos fundamentales, solo tres: la resistencia, el condensador y el inductor. Son los ladrillos con los que se construye cualquier aparato electrónico que se nos ocurra, el ABC de los circuitos. Pero, ¿y si faltaba una pieza? En 1971, un científico, Leon Chua, se dio cuenta de que en teoría debía existir un cuarto componente. Lo llamó memristor. ¿Y qué es? Pues, para simplificarlo mucho, es como una resistencia que tiene memoria, una resistencia que recuerda. Y ojo, que esto no pasó de un día para otro. La idea de Chua se quedó en el papel como una simple teoría durante 37 años. Era la pieza perdida del puzzle de la electrónica hasta que, por fin, en 2008, unos investigadores de Hewlett Packard Labs lo consiguieron, lo construyeron. Y aquí lo tenemos. Esto no es un dibujo, es una foto real de este primer memristor. Es diminuto, los cables que se ven tienen el grosor de unos 150 átomos, pero lo más importante es que dejó de ser una idea para convertirse en algo real, un componente físico que lo cambia absolutamente todo. Muy bien, ya tenemos la pieza que faltaba. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos ayuda este componente tan pequeño a construir máquinas que se parezcan a un cerebro? Pues la clave de todo está en la sinapsis, las conexiones de nuestras neuronas. Cuando aprendemos algo, estas conexiones se hacen más fuertes o más débiles. Pues bien, un memristor hace justamente esto. Su resistencia cambia según la electricidad que ha pasado por él. Recuerda, por tanto, puede imitar perfectamente cómo funciona una sinapsis. Aquí se ve la diferencia fundamental. Un componente normal, como la resistencia, tiene un valor fijo y ya está. Pero un memelemento, como un memristor, es dinámico. Su valor, su membristancia, depende de su historia, exactamente igual que nuestras sinapsis, que se van modificando con nuestras experiencias. Es una electrónica que aprende. Claro, todo esto suena fantástico, pero como se suele decir, del dicho al hecho hay un trecho. Construir un cerebro artificial es increíblemente complicado, y no solo por los retos técnicos, que son enormes, sino también por las preguntas que plantea su uso. A nivel técnico, esto supone romper con casi todo. La computación neuromórfica se encuentra en una fase de madurez limitada, enfrentando obstáculos para su adopción generalizada. Por una parte está
El problema de escalar el hardware. La fabricación de chips con millones de neuronas y sinapsis fiables es extremadamente compleja. Los membristores actuales son sensibles al ruido y su producción a gran escala sigue siendo costosa. Por otro lado está la fidelidad biológica versus la eficiencia. El cerebro es demasiado complejo para replicarlo por completo. Los modelos actuales son simplificaciones que sacrifican capacidades de aprendizaje adaptativo para poder ser implementados en hardware. No existe un modelo neuronal estándar. Y por último, es que hay falta de herramientas y estándares, ya que la ausencia de lenguajes de programación, librerías y métricas estandarizadas dificulta la comparación de resultados, la programación y la interoperabilidad con sistemas clásicos, limitando la adopción práctica. Pero vayamos más allá de lo técnico. Aquí entramos en un terreno fascinante, pero también un poco peleagudo. Si tenemos una máquina que aprende y se adapta por sí misma, que toma decisiones que nadie ha programado directamente, ¿quién es el responsable de lo que hace? A este problema se le llama vacío de responsabilidad. Pensemos en ello. Si una de estas máquinas comete un error grave, ¿de quién es la culpa? ¿Del que programó? ¿Del que la usa? Como el sistema ha ido cambiando por sí solo, es casi imposible seguir el rastro de por qué tomó esa decisión. La cadena de responsabilidad se rompe y esto da que pensar. Y que nadie piense que estamos hablando de ciencia ficción. No, esto que se ven aquí son kits de desarrollo neuromórficos que se están vendiendo ahora mismo. Ya están en el mercado. Así que estas preguntas éticas no son para el futuro, son para hoy. Por lo tanto, merece la pena profundizar en el dilema ético. La capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación al entorno de los sistemas neuromórficos convierte al propio sistema en un actor moral relevante. Esto redefine tres pilares fundamentales de la ética tecnológica. Por una parte está la responsabilidad, que ya hemos comentado, que es la deducción de la causalidad legal, lo que se llama el vacío de responsabilidad ante decisiones autónomas letales o catastróficas. El segundo pilar es la privacidad, es decir, la erosión del anonimato mediante una vigilancia ubicua, de bajo coste e invisible, facilitada por el edge learning. Y en tercer lugar, la justicia, que es que la opacidad epistémica, véase caja negra, y la perpetuación de sesgos algorítmicos arraigan el prejuicio de hardware. En el caso del vacío de la responsabilidad, lo que se produce es una ruptura de la causalidad, ya que el aprendizaje autónomo y continuo impide rastrear una decisión final hasta el programador original. La máquina evoluciona más allá de su diseño inicial, ya que aprende. Como hemos comentado, surge un responsibility gap ante un fallo crítico en medicina, en transporte. ¿Quién es el responsable? ¿Se debe dotar al chip de una moralidad funcional o aplicar una responsabilidad objetiva al fabricante? Por otro lado, en la paradoja del edge learning, que afecta a la privacidad, lo que sucede es que la extrema eficiencia energética permite desplegar inteligencia artificial de reconocimiento en dispositivos de bajo coste, por ejemplo en la Raspberry Pi 5, sin conexión a la nube. Aunque el procesamiento de la imagen cruda se produce a nivel local, sí que se produce un rastreo persistente de patrones de conducta, y esto provoca que el anonimato en el espacio público se erosione, convirtiendo la privacidad en un privilegio en lugar de un derecho. Por otro lado, la opacidad epistémica provoca un desequilibrio en la justicia, ya que la arquitectura no simbólica imposibilita el derecho a la explicación, ya que no se puede auditar por qué el sistema tomó una decisión. Por ejemplo, variaciones físicas en los membristores pueden crear o acentuar sesgos de forma impredecible y no programada. En conclusión, la eficiencia técnica no puede ser un pretexto para validar decisiones automatizadas injustas que no son auditables. Entonces, ¿cuál es el panorama? Pues tenemos delante una tecnología que puede suponer un salto de gigante para la computación, pero es un salto que, como vemos, tiene dos caras. Es una arma de doble filo. Por un lado, esta eficiencia brutal podría ayudarnos a resolver problemas enormes, pero por otro lado, esa misma tecnología permite crear sistemas de vigilancia diminutos, invisibles, por todas partes, y lo que es peor, sistemas que tomen decisiones sobre nosotros de forma automática, sin que nadie sepa muy bien por qué. Así que al final la cuestión ya no es si seremos capaces de construir máquinas que piensen como nosotros. La tecnología está ahí. La pregunta de verdad, la que nos tenemos que hacer es, si vamos a construir un cerebro artificial, ¿cómo nos aseguramos que refleje lo mejor de la humanidad y no nuestros peores defectos? Esta es la gran pregunta que va a definir el futuro de la computación.